Ya estamos de vuelta con ustedes en nuestro espacio La Entrevista aquí en Antofagasta Televisión. Pasemos de inmediato a conversar sobre educación. Nos acompaña el Ceremi del ramo, Alberto Santander. ¿Cómo está, Ceremi? Muy bien, muchas Gracias por gracias. aceptar esta invitación. Bienvenido. ¿Eh? Gracias, muchas gracias. Siempre es muy agradable estar acá con ustedes para poder también aclarar dudas que puedan surgir de la comunidad. Tenemos hartas preguntas. Sistema de admisión escolar, SAE. Estamos en proceso, en calendarización para postular, para el próximo año, 2024. Finalizó el proceso de Ya, finalizó. postulación ya, y en este momento estamos a la espera de los resultados. Ya. Estos resultados van a poder permitir que las familias sepan en qué establecimiento fue aceptado el estudiante de acuerdo a las matrículas que estaban disponibles. Dentro de eso se viene un proceso, un segundo proceso, ya donde, bueno, lo primero, aceptar o rechazar la propuesta que aparece en plataforma. Ese aceptar o rechazar permite... ¿Qué significa? O sea, yo postulo, me sale el resultado y yo puedo perfectamente rechazarlo y postular nuevamente. Puedo ¿Sí? rechazarlo, Ya. pero con la salvedad de que en el siguiente periodo, que próximamente se abre, Claro. Vamos a tener menos posibilidades porque solamente aquellos que van quedando con matrícula son los que van a tener disponibilidad. Por lo tanto, esa opción de rechazar o de postular o de aceptar la lista de espera, que también es otra alternativa, puede ocurrir. Ahora, siempre en el sistema de admisión escolar lo relevante es destacar que es un sistema que permite accesibilidad universal. Ya. Me encuentro con muchas personas que me dicen el sistema anterior o antes yo iba al establecimiento, postulaba y se solucionaba el problema. La verdad es que si yo tenía los recursos para poder acceder, si yo tenía los certificados que me pedían, hasta, por ejemplo, de matrimonio, contrato de trabajo, qué sé yo, también las pruebas, si mi hijo o hija podía sortear esas evaluaciones que se le hacían también a los estudiantes. O sea, yo invito también a remontarse a lo que teníamos, ya un sistema bastante arbitrario, discriminador, y que para los establecimientos que reciben aportes del Estado, después de la implementación de la ley, que no es nueva además, comienza a hacerse un proceso centralizado, total y absolutamente online. Sí, caricaturizó en algún momento de que había una tómbola y existió la tómbola, ¿no? Existe un sistema aleatorio que podríamos denominarle tómbola, pero que es al final de todo el proceso. O sea, una vez que yo he pasado por todos los filtros, todas las variables que el algoritmo determina para poder establecer en qué establecimiento cruza disponibilidad de matrícula en ese nivel, disponibilidad de espacios para que sea recibido ese estudiante, con todos los filtros que pueden ocurrir, cercanía del hogar, trabajadores cerca del propio establecimiento, hermanos, ya familiares dentro del establecimiento. O sea, una vez que pasamos todos esos filtros, claro, efectivamente el sistema podría determinar aleatoriamente un establecimiento. Ahora, para eso, recomendaciones que son básicas es no poner pocas opciones, ¿ya? El poder hacer la postulación como grupo familiar. Me tocó precisamente que un familiar directo el año pasado me decía, Alberto, no me funcionó tu sistema. Revisando precisamente, tiene que ver con que la postulación no fue hecha como grupo familiar y por eso es que un niño, un hermano quedó en un establecimiento y el otro quedó en otro. Importante ahí hacer bien la postulación en el sentido de grupo familiar, marcarlo como alternativa. Ahí el hermano mayor es quien, entre comillas, arrastra al resto de los hermanos. Tipo monito mayor. Lo otro también importante, me encuentro en la calle el fin de semana, qué sé yo, en muchos lugares que la gente me reconoce, por el corte de pelo probablemente, y me dicen, o sea, mire, ¿cómo puedo hacerlo para obtener la matrícula en tal lugar? Este sistema precisamente lo que busca es evitar aquello, que exista el llamado pituto, ¿cierto? Que exista aquella opción donde alguien pueda saltarse la fila, donde alguien pueda hacer un procedimiento por otra vía. Otra cosa es lo que ocurra donde ya me tengo que dirigir directamente al establecimiento educacional a buscar matrícula, cuando eso ocurre en el transcurso del año. Y eso en nuestra región ocurre bastante, porque las familias se van moviendo, ¿cierto? Claro, eso debiera suceder si uno ya llega a la ciudad y queda fuera del plazo. Por ejemplo, claro, yo perfectamente el próximo año me puedo cambiar de ciudad y me voy a otra región y bueno, entonces mis estudiantes, mis alumnos van a tener que ser traspasados a otro. Ahí las opciones son más vacantes, limitadas. claro, pero ahí vacantes.minedu.cl es una plataforma sin el www, vacantes.minedu.cl es donde uno revisa
las disponibilidades de matrícula, de acuerdo a lo que se reportó por SAE. Otra cosa importante, el proyecto educativo al cual están optando los padres, las familias, los tutores responsables, claro. Porque ahí está toda la información, por ejemplo, si es confesional religioso, si es consejo deportivo, consejo artístico, qué sé yo. Todo eso es importante que lo conozcan las familias antes de hacer la postulación a ese establecimiento. De hecho, existieron las posibilidades de visitas guiadas también para conocer ese establecimiento al cual yo estaba postulando, por ejemplo. Es importante, en realidad está toda la información, ya estuvo para el primer proceso, pero también se mantiene para esta segunda etapa, ya en sistemadeadmisionescolar.cl. Es la plataforma, única vía para poder desarrollar ese proceso. Seremi, 2 líneas para que nos cuente la actual situación del Colegio Las Rocas, de la Escuela Las Rocas. Bueno, hemos estado monitoreándolo, si bien nosotros somos parte por ser un establecimiento educacional, estamos atentos a lo que la autoridad sanitaria y la entidad sostenedora o directamente el establecimiento, ya sea CMDS o la dirección del establecimiento, nos puedan ir reportando. Estamos hablando de escabiosis o sarna. Efectivamente, y eso, si bien ha ocurrido en varias regiones del país, no es inédito, ¿ya? Tenemos en la quinta región, sobre todo, hay varios casos en distintas comunas. ¿Es sucede acá esto? No tengo antecedente que haya... Es que con lo mediático que ha sido no. Pero sí tenemos algunos antecedentes de casos anteriores con menor número. Sin embargo, se mantiene la cifra de 22 personas afectadas y de esas 22 personas, bueno, nos juntamos con el día viernes 6, si no me equivoco, claro. Nos juntamos con el diputado Sebastián Videla, con la corporación municipal, tanto doña Belguin como doña María Luz, la directora de Educación y directora ejecutiva, también con las apoderadas, digo apoderadas porque eran solo damas, y también con el equipo directivo. Estaba la Seremi de Salud también, que sin duda es la autoridad ahí principal en esta materia, y por lo tanto, bueno, haciendo este llamado a las medidas. Aquí es importantísimo, las conclusiones a las que se llegaron fueron contundentes. Acá el principal foco es lo que están haciendo las familias, principalmente en las casas. ¿Ya? El tema de tener un diagnóstico o un tratamiento y no seguirlo al pie de la letra es gravísimo. Eso, independiente de si los estudiantes van a estar asistiendo a clases o no, si van a estar dentro del recinto educacional o no, si no se toman esas medidas adecuadas por parte de las familias, no tiene ningún sentido este proceso. ¿Esto fue desde la casa al establecimiento o al revés? ¿Desde el establecimiento afectó a...? Es que pueden ser distintas formas. ¿Ya? No ahora, lo que sí es que esto es un contacto piel. Es estrecho. Claro, es un contacto de piel, no es como lo que ocurría con el COVID, por ejemplo, o con otras enfermedades respiratorias, donde esta simple conversación podría haber generado algún contagio. Acá perfectamente uno de los dos podría tener escabiosis y no contagiar al otro, porque no hubo contacto físico. Por lo tanto, son medidas diferentes, ¿ya? Y por eso la autoridad sanitaria es la voz oficial en ese sentido. Las medidas que ha tomado la corporación, sin duda las estuvimos revisando una por una. En esa ocasión, el día viernes, en esa reunión que tuvimos con todas las partes interesadas. Y claro, creo que hay harto que hacer desde el hogar, desde la familia. Nosotros como Seremi de Educación, como Ministerio de Educación, atentos a ir monitoreando el estado de avance de la situación. La medida de suspensión de clases, por ejemplo, podría emanar una vez que se cumplan ciertos requisitos que en este caso por ninguna de las vías se estaría cumpliendo. Además, en un contexto donde es tan necesaria la presencialidad. Todos sabemos que estamos en un proceso de reactivación educativa que implica, entre tantas otras cosas, asistir a clases para poder no solo reactivar aprendizaje, volver a lo que teníamos, entre comillas, antes, que como gobierno además queremos mejorar aquello que teníamos antes de la pandemia. Y también el hecho de la convivencia. Se aprende a convivir. ¿Cómo estamos en convivencia? Hemos visto viralizados muchos videos. Últimamente. Sí, claro. Tenemos algunos datos de las bajas que hemos tenido respecto del año pasado. Parto por señalar que el tema de salud mental, convivencia, resolución de conflictos en general, lamentablemente el año pasado nos tocó enfrentarlo también en nuestras escuelas. Pero sin duda alguna que no nace en las escuelas.
¿ya? Cuando hablamos de violencia, Claro. no estamos hablando como un hecho que ocurre en los establecimientos educacionales. Ya. Lamentablemente es algo que estuvimos viviendo y que seguimos viviendo como sociedad en general, en nuestros espacios de trabajo, en nuestros espacios de comunes, donde vamos conduciendo y otro se cruza y nos insulta y nosotros respondemos agresivamente, en general, ya en todo espacio. Y por lo tanto, quiero hacer la invitación a que abordemos el tema de convivencia, de salud mental. Nosotros, sin duda, como autoridades, tenemos algo mucho más que decir, pero si no participamos en conjunto, esto no funciona. ¿Se están haciendo algunas cosas ahora relacionadas con eso? Desde el año Sí. pasado abordamos el tema de convivencia, nuestro plan de reactivación educativa con 3 ejes principales. Uno de ellos aborda precisamente la convivencia y salud mental. Y eso lo estamos materializando hoy ya con el trabajo que estamos desarrollando con las comunidades educativas de distintos establecimientos educacionales de 4 de las 9 comunas de nuestra región. Perfecto. Cuando digo 4 de las 9 comunas, me estoy refiriendo a aquellas que lamentablemente han tenido algunos hechos más de mayor connotación o de mayor gravedad dentro de la región. Pero eso no quiere decir que estemos dejando al resto de la región fuera. Duplicamos los esfuerzos y recursos implementados con A Convivir se Aprende, abordando ya no solo a ciertas comunas, sino que duplicamos a la cantidad. Y dentro de ello, estamos trabajando con la Universidad Católica del Norte, con la Escuela de Psicología, trabajando de lleno con las comunidades educativas. Hoy mismo se están desarrollando talleres, se están desarrollando actividades, entregando herramientas para que docentes, encargados de convivencia, en general toda la comunidad educativa tenga herramientas para poder abordar de mejor forma aquello. En paralelo, estamos trabajando ya a nivel ministerial, a nivel más macro, en lo legislativo. Podría decirle muchas cosas de las que estamos haciendo, estoy tratando de comprimir, pero estos son como los ejes más importantes y estamos trabajando también en cambios normativos que permitan abordar temas de violencia que ya escapan a lo educacional, que tienen otros ribetes y que debe ser abordado de manera integral. Pero eso también es parte de nuestra agenda que estamos presentando ya como proyectos. En algún momento se hablaba de hacinamiento de los alumnos porque los establecimientos educacionales no están bien adecuados. ¿El Ministerio de Educación tiene injerencia en la calidad de los establecimientos educacionales? A ver, mientras sigamos sigamos teniendo, como es el caso de la región de Antofagasta, la educación completamente de índole municipal, y acá estoy hablando de todas las comunas, de las 9 comunas, no solamente de una, es la entidad sostenedora, al igual como en el sector particular, ¿ya? Es la entidad sostenedora la que está a cargo de la mantención de esos establecimientos. Ahora bien, nosotros sabemos que durante muchos años no se ha invertido en educación pública, ya sea por un tema de gestión municipal o de las corporaciones municipales, en el caso de Calama, Antofagasta, o porque no se invirtió como país a través del Ministerio de Educación. ¿Falta de presentar proyectos? Y a propósito de eso mismo, el año pasado, ya si habíamos asumido en marzo, en mayo ya teníamos gran parte de nuestro presupuesto y recursos importantes disponibles, que de hecho después se incrementaron muchísimo, anunciados para que se presentaran proyectos de infraestructura de urgencia. Y el año pasado cubrimos, pero costó muchísimo que esta convocatoria de recursos que estaban frescos, ya adicionales a los que permanentemente tienen las entidades sostenedoras, nos costó mucho como Seremi de Educación que nos presentaran los proyectos adecuados. Puedo decir sí que tal vez existió esta falta de profesionales, formuladores de proyectos en las entidades sostenedoras municipales. En general, insisto, estoy hablando de todas las comunas, no una en específico. ¿Cuál es la que se sacó mejor nota de las municipalidades? Logramos que todas presentaran proyectos ya con mucho esfuerzo. De hecho, el equipo de la Seremi lo que hizo fue, nosotros incrementamos la dotación, estos cargos que son de confianza, de exclusiva confianza, donde normalmente se llenan con otras personas los cargos. En mi caso, específicamente, yo lo focalicé y ocupé esos cargos precisamente con personas de profesión del área de infraestructura. Arquitecta, por ejemplo, con experiencia. Por lo tanto, eso permitió, por ejemplo, contar con 2 profesionales de la Seremia, donde su misión era abordar para que las entidades sostenedoras presentaran proyectos. Y en esa presentación de proyectos, nosotros poder financiar. Lo otro, este pimponeo permanente, no que me envíes el proyecto al final y que yo te diga
tiene todas estas observaciones. Claro. No, sino que hagamos ese trabajo conjunto de tal manera que yo, como seremía, podamos advertir en dónde se pueden perfeccionar, dónde podemos hacer mejoras. Claro. Y eso permita precisamente contar con proyectos elegibles. Todos los proyectos fueron elegibles, todos tuvieron financiamiento. Bueno. El más emblemático y el más esperado, a propósito de la magnitud del establecimiento y también de la problemática, por ejemplo, el Liceo Industrial de Antofagasta, que hoy podemos ya ir a ver los avances. De hecho, hay un par de observaciones que todavía nosotros no quedamos conformes como seremía para que haya una recepción total, pero por ejemplo el Liceo Industrial de Antofagasta es uno de los emblemáticos. En Loa, principalmente en Calama, por ejemplo, fue más invisible, pero no menos importante. Me explico. Ahí los proyectos normalmente abordaron temáticas como el sistema de bombas. Se cortaba la luz, no teníamos agua en los establecimientos y por lo tanto se suspendía el proceso educativo. Gravísimo, gravísimo. Por lo tanto, insisto, fue literalmente subterráneo porque bajábamos ahí a las bombas a revisar cómo se estaba abordando. En varios establecimientos de Calama, por ejemplo, se hizo esa intervención. Claro, yo sé que los estudiantes y apoderados e incluso trabajadores de ahí no vieron un impacto porque no era ni siquiera pintura en el establecimiento que haya cambiado. Pero sin duda, por ejemplo, hubo un suministro permanente de agua potable y había que hacerlo. Y así, cada comunidad educativa pudo ir presentando sus proyectos. Y este año, además, fortalecimos con proyectos de conservación. Perfecto. Los de conservación permiten no ampliar, sino más bien hacer una mantención a lo que tenemos en infraestructura. Y así vamos a seguir trabajando. Ahora, no solo nos quedamos con los recursos del Ministerio de Educación. Tenemos la fortuna también de que hay un trabajo mancomunado con el gobierno regional. Perfecto. Y el señor gobernador, que además profesor, no hay que explicarle mucho de las necesidades y por lo tanto ha sido un aliado también para nosotros en esa materia y estamos presentando, no solo con él, sino que con el Consejo Regional, que también ha estado muy atento y preocupado a esto. Así que también señalar que por esa vía se están financiando bastantes proyectos. Seremi, ya me están apretando. Lo último, hemos visto en estos últimos días movimientos o movilizaciones de los profesorados en la región de Atacama, en Copiapó específicamente. ¿Eso se puede traspasar acá a la región de Antofagasta? Nadie puede decir que tenemos totalmente todo controlado para que no exista una movilización. Además que hay distintas temáticas que podrían ocurrir. ¿Qué es lo que pasa en Copiapó? Tiene que ver con el servicio local, ¿ya? Que implementado en algún momento, en un momento distinto, por así decirlo, ¿ya? Donde la educación pública y los tiempos en cómo se fue desarrollando probablemente no era el interés principal. No quiero entrar en detalles en eso, de hecho soy funcionario de hace 16 años y he visto cómo, por ejemplo, en nuestra seremía hemos tenido énfasis en distintos aspectos. Y sin duda, nuestro énfasis como gobierno en este momento es la educación pública. Perfecto. Sin ir en desmedro de la educación particular, pero sí sabemos que los recursos de todos y todas las personas, de todos los chilenos, deben fortalecer para que haya una educación pública de calidad. Eso, en algunos casos, por ejemplo, también la excesiva profesionalización a los servicios locales, que estoy totalmente de acuerdo en que así sea, pero, por nombrar un ejemplo, no voy a ser experto, por nombrar un solo caso bastante gráfico, en el pago de remuneraciones de docentes, sí, porque tenga un MBA, porque tenga un doctorado incluso en recursos humanos, en gestión de personas. Por lo tanto, eso se aprende en el día a día. Correcto. Y no necesariamente una persona requiere tener un título profesional incluso para poder hacer bien ese trabajo. Correcto. Bueno, los servicios locales, dentro del objetivo que hubo fue profesionalizar. Pero en ese profesionalizar implicó dejar gente fuera de los municipios, de los DAE, de las corporaciones municipales, y eso implicó, entre otras cosas, problemas de gestión. Insisto, no es la única razón, ¿ya? Pero es una de ellas, ¿ya? Y que nosotros hemos abordado ya con proyectos de ley, con ley miscelánea, hemos abordado con proyectos de ley que cambian. De hecho, por eso es que tenemos el SLEP Licancabur, ya, que aborda varias de las comunas, principalmente desde Tocopilla hasta Ollagüe, ¿ya? Lo tenemos para el próximo año y se está implementando. De hecho, eso abiertamente es desmunicipalización, ¿no es cierto? Correcto. Es parte del proceso.
Efectivamente, de hecho, es precisamente lo que se demandó durante tantos años, que insisto, no es una decisión tampoco tomada en este momento, en este gobierno, sino que proviene del periodo de Michelle Bachelet, donde como sociedad decidimos que la educación debía volver a manos del Estado directamente. Muchos alcaldes, alcaldesas, precisamente acá en la región, que han tenido historia, trayectoria de preocupados y preocupadas por la educación pública, me dicen, y con nostalgia, ¿por qué nos quitan esto? Claro. Y es ahí donde viene mi respuesta permanente, que es como, alcalde, alcaldesa, usted se ha preocupado de la educación en su comuna. Sin embargo, no necesariamente quien le vaya a seguir, vaya a continuar, vaya a tener el mismo sentido. Por eso es que la educación no puede estar en manos de los vaivenes del gobierno comunal de turno. Claro, efectivamente. Y por eso es tan importante que se desarrolle de manera correcta este traspaso. Perfecto. Nosotros estamos trabajando para que así sea, en estricto sobre todo en el rigor, Licancabur. parte esto el 2024. 2024 iniciamos en enero, ya con el primer SLEP de nuestra región, que es el primer servicio local de educación pública, que es el Licancabur. Después de ello, ¿qué viene? Bueno, el 2025, para el 26 proviene ya en Antofagasta. Perfecto, perfecto. 2 palabras para el FUAS. Bueno, tenemos un alto porcentaje de personas que han accedido a la gratuidad, por lo tanto, invitar a hacer la postulación ya, no en este momento, ya finalizó el proceso inicial, pero sí una vez que esté abierto para poder hacerlo dentro de los plazos que corresponden. Y tenemos un alto porcentaje de personas con gratuidad. Y eso, si es que no es gratuidad, son becas. Si es que no son becas, es el crédito solidario, por ejemplo. Sin duda hemos abarcado a más del 75% con esos beneficios estudiantiles, específicamente con gratuidad. ¿Dónde pueden postular? Perdón, y ojo, esto muchas veces se piensa que es solo para las universidades. Esto también es para los institutos profesionales, centros de formación técnica, que cuentan con el requisito de estar adscritos a la gratuidad. Perfecto. FUAS.cl, ¿no? FUAS.cl, www.fuas.cl. Y bueno, el calendario también para la prueba, ¿cierto?, de acceso a la educación superior, la PAES, está ya también en demre.cl, donde... Eso es ahora pronto, en noviembre. En noviembre, efectivamente. Después se viene, los resultados, los establecimientos pasan también dentro de lo que es la Constitución, la salida, el día 17 también pasan los establecimientos a ser centro de votación. De votaciones, sí. Bueno, todo eso está dentro del calendario escolar, por lo tanto esas suspensiones de clases están programadas ya desde el inicio del año escolar. Perfecto. Lo hemos sacado a la pizarra, Seremia. Muchas gracias. Ningún problema y siempre disponible para ser sacado a la pizarra. Hay hartos temas que tenemos que hablar, así que vamos a comprometernos para una segunda, una tercera. Entrevista al Seremi de Educación, parte 2. Sí. Ningún problema, disponible. Alberto Santander, Seremi de Educación, nos acompañó en estos instantes en la entrevista. Siga junto a nosotros.